creo que fueron los más predecibles que he visto hasta ahorita, pero ¿qué pasó en los Óscares? Estoy en un cuarto de hotel a cuadra y media del teatro donde anoche sucedió la ceremonia de los Óscares. En 45 minutos me corren de este hotel porque tengo que hacer checkout, pero quería aprovechar el espacio y que estoy cerca todavía de la vibra de Hollywood para grabar este video hablando un poquito sobre los Óscares. Lo bueno, lo malo, lo feo, un poco cómo se vivió, la parte de atrás de la alfombra y par de reflexiones que me llevé a partir de quién ganó qué cosa. Bien lo dijo Conan O'Brien en algún punto de la ceremonia, en un par de años los Óscares van a vivir en YouTube. Esto es una realidad, este es un deal que ya se hizo. Esta fue la entrega número 98 de los premios Oscar. La 99 y la 100 van a ser todavía en la tele, en el formato tradicional, o por lo menos el que ha existido durante los últimos casi 100 años. Y a partir de la 101, si no me equivoco, los Oscars van a vivir exclusivamente en YouTube. ¿Cómo va a funcionar la transmisión? ¿Cómo va a funcionar el asunto de las líneas de prensa y de la cobertura que hacen diferentes medios? Si ya no va para la tele, sino más bien para redes, no tengo idea. Sé que parte de la razón por la que yo he podido estar en los Oscars es porque me lleva un canal de televisión que tiene el presupuesto para traer equipo de sonido y de video y producción y demás, porque le pagan comerciales que se transmiten en la tele. No sé cómo va a funcionar si dejan de haber esos espacios porque ya no se pasa en la tele, entonces ya no hay anuncios, entonces ya no hay dinero, entonces ya no hay prensa, no tengo idea. Pero por lo pronto he tenido chance de ir. Ayer tuve chance de estar en la alfombra viendo pasar a buena parte de los actores y celebridades y demás que se llevaron premios. Entonces quiero platicar un poquito de los Oscars, pero no solamente de los premios y de si creo que se lo merecía quien lo ganó o no, sino también un poquito del desmadre que es la alfombra roja antes de los Oscars. Y particularmente quiero hablar de algunos de los premios que ganó Sinners porque creo que al mismo tiempo que significan algo muy valioso para el cine, también nos hablan de un problema. Hablemos pues de los Oscars. Ok. Quiero empezar hablando un poquito de cómo es el pedo de la alfombra roja, porque sí es muy diferente lo que se vive en la alfombra que lo que se ve en la tele. Normalmente la transmisión de la alfombra dura como 1 hora. En México, según yo, fue de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Pero en realidad ese bloque de 1 hora trae entrevistas que se sacaron desde las 12 del día en Los Ángeles hasta como las 4 de la tarde también. Pasa que la alfombra dura mucho más tiempo y la idea es que uno recopila cuantas entrevistas puede para que después, durante esa hora de transmisión de alfombra, pasan las más valiosas, las de la persona más famosa, la entrevista que haya quedado más divertida. Como que tienes esas 3 horas para darle al canal tiempo de escoger cuáles entrevistas tiene sentido meter. Hay además que gestionar, porque pues esto en la tele, y de nuevo, esto es lo que va a cambiar ahora que los Oscars pasen a YouTube, pero en la tele hay espacios específicos de anuncios que ya se vendieron, entonces a lo mejor tienes 5 minutos de programa que llenar y luego tienes 3 minutos de anuncios. Esos 5 minutos pueden traer una entrevista larga, 2 entrevistas medianas, 5 entrevistas cortas, a lo mejor son cachitos de entrevistas que se sacaron, pero a lo mejor entrevistaste a 10 personas y pues las 10 no van a caber en ese bloque. Entonces solamente pasan 3 y las otras ojalá lleguen a redes. Y nosotros ocupamos uno de tantos lugares que hay en una barrera llena de medios, donde pasa algo curioso además, que es que se forma como una especie de puente. Generalmente llegan los actores por la entrada de la alfombra roja, pasan por esta pared en la que se toman fotos y después empiezan los bloques de medios de entrevistas. Pero después de entrevistarse ahí, se brincan a una parte de enfrente donde hay público que está celebrando a los nominados. Tengo la teoría de que ese público son los rellenadores de asientos que después entran al teatro a ocupar los asientos vacíos cuando Michael B. Jordan se para a mear, pues alguien ocupa su lugar para que el teatro no se vea vacío. Y entonces pasan a tomarse una foto, a que les griten algo, como que pasan un momento de celebridad y después regresan a la parte de prensa de la alfombra a seguir haciendo entrevistas. Sucede que justo nos brincaron a nosotros. Entonces, conseguir entrevistas en la alfombra es un verdadero pedo. Entonces, uno tiene que ponerse creativo con las estrategias para sacar cuanta entrevista sea posible, a pesar de que la probabilidad indica que los actores no se van a detener con uno. Antes de llegar a la alfombra, nosotros íbamos bajando hacia la calle de Hollywood Boulevard, que es la que ocupa la alfombra roja, y el día de los Oscars cierran esas calles. Es imposible cruzar tanto en coche como de manera peatonal. O sea, no hay manera de atravesar esos umbrales a menos que traigas una credencial que te permite estar en la alfombra. Al lado del Teatro Dolby hay un hotel, como parte del mismo complejo de centro comercial, hotel y demás, donde ocurren los Óscares. No deja de volarme la cabeza que los Óscares ocurren en un centro comercial. Y cuando veníamos pasando al lado del hotel, antes de entrar a la alfombra roja, vimos que estaba llegando la camioneta de Diane Warren. La reconocimos porque la hemos entrevistado ya varias veces en la alfombra. Esta fue la 4ª vez que yo fui a los Óscares y esta fue la 4ª vez que la entrevisté. Diane Warren es una compositora que lleva 17 nominaciones al Óscar a Mejor Canción. De esas 17, las últimas 9 han sido consecutivas. O sea, los últimos 9 años ella ha estado nominada a Mejor Composición o a Mejor Canción en los Óscares.
Y de esas 17 nominaciones que tiene en total, no ha ganado una, ni una sola. Diane Warren creo que es mi persona favorita de los Oscars porque lleva 17 nominaciones, 17 veces ha perdido y 17 veces ha ido a los Oscars a presentarse a la posibilidad de recoger un premio. Sean Penn se ganó un puto Oscar y no fue. Y sabía que iba a ganar. Por lo menos yo creo que él sabía que iba a ganar porque pues todo el mundo le quería dar el Oscar. Y no fue. Diane Warren va a los Oscars sabiendo muchas veces que va a perder. El caso es que como ya la hemos entrevistado, pues nos la encontramos en el hotel, la saludamos y entonces fue como, ¿te vemos al rato en la alfombra? Claro que sí. O sea, como que hay un buen espíritu, hay un buen cotorreo, que pues eso por lo menos nos aseguró una entrevista con una persona que ya sabemos es valiosa para nosotros. Pero de nuevo, el canal quiere celebridades de altísimo calibre. Quiere a los actores nominados, quiere a los presentadores, quiere a la gente más famosa posible y para eso hay que ponerse un poquito creativo. Una de estas estrategias este año, y se le ocurrió a mi colega Ricardo Casares, fue imprimir unos carteles con la imagen del personaje que interpreta cualquiera de los actores nominados y ponerle un Oscar en la mano. Entonces estaba el personaje de Emma Stone en Bugonia con un Oscar en la mano, el personaje de Jacob Elordi en Frankenstein con un Oscar en la mano, el personaje de Jessie Buckley en Hamlet con un Oscar en la mano. Esto para llamar la atención de los actores porque pues están pasando enfrente de una barrera con un chingo de medios de diferentes partes del planeta, no distinguen a lo mejor de uno y otro porque solamente ven gente gritándoles su nombre y pidiéndoles una entrevista, pero pues un elemento visual que destaque y que además trae una imagen de ellos con un Oscar en la mano, cosa que pues ellos tienen ganas de que ocurra, puede ser a lo mejor un elemento que llame la atención. Y funcionó, particularmente con la ahora ganadora del Oscar, Amy Madigan, que se llevó un Oscar por su papel de la tía Gladys en Weapons, cosa que me hizo profundamente feliz por ella y por el cine de terror y por las historias originales, pero traíamos un cartel con la foto de la tía Gladys sosteniendo un Oscar. Amy Madigan va pasando en chinga enfrente de la alfombra, lo vio, se cagó de la risa, le encantó, quería acercarse con nosotros, pero se la llevaron a otra entrevista que ya tenía pactada con yo qué sé. Pero pues le gustó tanto el cartel que eventualmente regresó con nosotros para darnos una entrevista, se llevó además la foto en cuestión, que a nosotros pues no nos servía de nada más que para llamar la atención de ella y eso ya lo habíamos conseguido, y pudimos entrevistarla y preguntarle un poco sobre el papel de la tía Gladys en los Oscars, pensar que el terror suele ser visto como una forma más baja de cine o como un recurso fácil con el cual contar historias, cuando lo cierto es que también depende, y bien lo decía ella, de un buen director, de un buen guión, de un buen elenco, de una buena producción, y ese fue el caso de Weapons. Que se premie a la tía Gladys significa un montón para el terror y que ella se haya detenido con nosotros significa un montón para nosotros. Amy Madigan además venía con su esposo, el legendario Ed Harris, que no venía nominado ni con ninguna película, venía acompañando a su esposa y celebrando el trabajo de su esposa y apoyando el posible triunfo de su esposa. Como lo teníamos allá atrás y pues nadie lo estaba pelando, pues lo llamamos también para entrevista, y entrevistar a Ed Harris no es cualquier cosa, y estas dos entrevistas nos las consiguió ese cartel, que puede que sea un recurso barato, pero fue efectivo. Con esta misma dinámica de los carteles conseguimos también a Wagner Moura. Su caso fue particular porque traíamos también banderas de los países de las películas nominadas a Mejor Película Internacional y traíamos banderas también de la nacionalidad de los actores nominados a cualquiera de las categorías. Por ahí traíamos una bandera de Irlanda para llamar la atención de Jessie Buckley, aunque Irlanda como tal no estaba nominada a Mejor Película de nada. Sacamos entonces una bandera de Brasil y un póster de Wagner Moura en su personaje del agente secreto con un Oscar en la mano. Se nos acerca entonces una publicista, la que llevaba a Wagner Moura, a preguntarnos en portugués que de dónde éramos nosotros. Ella supuso que nosotros éramos brasileños y pues quería darle entrevistas a medios brasileños. Entonces yo saqué mi banderita de México como para decirle, no somos de Brasil, pero somos mexicanos, Latinoamérica, ¿viste el show de Bad Bunny? Creo que le gustó nuestro cotorreo, le gustó como la vibra que traíamos, entonces nos dijo, ahorita se los traigo. Y efectivamente nos trajo a Wagner Moura, a quien además entrevistamos en español, y la sensación que me dejó esa entrevista fue muy parecida a la sensación que me dejó el show de medio tiempo de Bad Bunny cuando hablaba del orgullo latino y de la representación latina, que no es poca cosa, porque bien lo dijo Wagner Moura, si bien vengo representando una película brasileña, siento que estoy representando al cine latinoamericano, y hablaba de Latinoamérica como una identidad colectiva, cosa que comparto esa visión, a pesar de que existen diferencias culturales específicas como las hay dentro del mismo México, sí hay una idea de identidad latina, sí hay una idea de orgullo latino, y pues esta película en los Oscars es una representación de eso. Y me gustó mucho que dijo, si estuviera yo aquí nominado por una película de Hollywood, cosa que no sería imposible, también estaría muy contento. Pero estar nominado a Mejor Actor por una película que hizo en portugués, lo tenía en las nubes. Y se sentía, y 10 de 10 ese señor, que por cierto, toda la gente de Brasil es atractiva. Eso, o sea, está en la Constitución o algo. O sea, se dice en alguna parte de la ley que si eres brasileño,
eres imposiblemente atractivo, quiero saber. Y ya para no hacerles el cuento largo, una última historia de cosas cagadas en la alfombra. Como les dije, traíamos una bandera de Irlanda para llamar la atención de Jessie Buckley. Estamos en la barrera, vemos que Jessie Buckley viene llegando para hacer un par de entrevistas de nuevo con los chingados medios que ya tenían pagados. Y como la vimos un poquito al fondo, dijimos, saquemos la bandera de Irlanda para llamar su atención. Traíamos la imagen de Jessie Buckley con un Oscar para llamar su atención. Y estamos tratando como de que voltee de este lado con nuestro letrero y con nuestra bandera. Y un tipo que estaba exactamente al lado de nosotros, entrevistándose con el medio anterior, que era Letterboxd, nos ve y dice en acento irlandés, ¡ah! Le están usando para llamar la atención de los irlandeses. Nosotros como, ¿sí? Y entonces se pasó con nosotros, o sea, como que justo estaba terminando su entrevista y vino con nosotros y se presentó con nosotros. Hola, soy Rich, vengo nominado por efectos visuales de Avatar. O sea, nosotros no teníamos idea de quién era. Terminó ganándose un Oscar, por cierto, más adelante en la noche porque efectos visuales de Avatar, no mames. Pero nosotros no lo conocíamos, nadie se acercó a ofrecérnoslo. Estábamos tratando de llamar la atención de otra persona irlandesa. Da la casualidad de que este güey vio la bandera, se acercó y como que él nos entrevistó a nosotros. Porque nos dijo quién era, nos platicó a lo que venía y nosotros le dijimos, carnal, en un par de horas te vas a llevar un Oscar. Se sabía, Avatar iba a ganar efectos visuales. Y él estaba como de, no, bueno, quién sabe, ya veremos. No mames, quién sabe. Pero en fin. Es un verdadero desmadre la alfombra. Conseguir entrevistas es una cosa bastante más salvaje de lo que se ve en televisión. En un espacio de 1 metro por 1 metro, hombro con el medio de al lado, estás medio jugando un partido de básquetbol chocando unos con otros, consiguiendo entrevistas con la forma más creativa o más violenta que se pueda. A veces es gritar, a veces es estar migajeando con la persona que lleva el talento en cuestión para por favor una pregunta, por favor una pregunta, por favor una pregunta, por favor una pregunta. Es muy poco glamoroso. Y lo peor del caso es que buena parte de las celebridades de categoría A, por así decirlo, los más famosos, los que más llaman la atención, los que más ruido van a hacer solito con su nombre, llegan al final, al filo de que empieza la ceremonia. Agarrarlos a todos para entrevista va a ser imposible porque llegan todos al mismo tiempo. Agarrar a uno va a ser complicado porque tiene poco tiempo y pocas entrevistas que puede hacer antes de tener que entrar al teatro para ver los premios. Y eso creo que responde a un problema en la dinámica con la prensa y con la cobertura de la alfombra, y que es parte de la razón, creo yo, por la que los premios se siente que están como terminando de colapsar y razón por la cual van a migrar a un formato completamente diferente en un par de años. Ahora entramos en detalle. Terminando este desmadre, cruzamos ahora sí como pudimos la calle para ir al Museo de Hollywood que está en la contraesquina del Teatro Dolby para transmitir ahora sí los premios y empezó la ceremonia. Y pensando ya en los Oscars que se entregaron y a quién le entregaron cada Oscar, creo que en general fue una de las mejores ceremonias del Oscar que ha habido, por lo menos en cuanto a si se merecía o no el trofeo quien lo recibió. Premios que ya sabíamos desde hace meses que iba a pasar. Frankenstein de Guillermo del Toro se lleva 3 premios en categorías técnicas: mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peinado y mejor diseño de producción. Fue muy valioso ver que cada una de las personas que ganó en estos premios le agradeció personalmente a Guillermo del Toro por su visión, por su iniciativa, por el espíritu de creador y de hombre sabio que tiene este señor, a quien creo que universalmente amamos, porque si bien Guillermo del Toro no se llevó ningún Oscar, su película sí se llevó los 3 Oscars que absolutamente se merecía. En lo que se refiere a diseño de producción, a la construcción de un mundo y de una estética con la firma particular de un director como es Guillermo del Toro, Frankenstein a huevo tenía que ganar esos 3. Y efectivamente, los ganó. Sabíamos también que F1 se iba a llevar mejor sonido. Fórmula 1 estaba nominada a par de premios en categorías técnicas, mejor sonido, por ahí también a mejor edición. Y notoriamente, y esto cuando fueron las nominaciones fue quizá lo más escandaloso, la nominaron a mejor película. Que no se nos olvide que quienes entregan los Oscars son la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. En los miembros de la Academia, dentro del grupo de editores, productores, técnicos de sonido, técnicos visuales, hay muchas personas que se inclinan un poquito más hacia la parte de la ciencia que del arte, que al final conviven todo el tiempo. F1 puede que no sea la película más compleja en cuanto a construcción de personaje, a lo mejor no cuenta una historia que nunca hayamos escuchado. El personaje de Brad Pitt puede que sea el personaje más plano de todos los personajes de las películas nominadas a mejor película, pero F1 llegó a la categoría de mejor película precisamente por la parte técnica, porque tomando en cuenta que grabaron en carreras de verdad y que buscaron lo más posible el efecto práctico por encima del CGI, sí es un logro bien cabrón hacer esa película, y por eso estuvo nominada, pero no ganó, cosa que, bien, sí ganó en mejor sonido, que es una categoría que, pues sí, el sonido de un motor es para la Fórmula 1 lo que la música es para el cine, absolutamente necesaria para que se sienta.
Igual en categorías técnicas, Avatar se llevó mejores efectos visuales. Le dijimos a ese cabrón que se iba a llevar un Oscar y él jugando al humilde. No, quién sabe, no mames, quién sabe. Mejor película animada se lo llevó K-Pop Demon Hunters. Esto se veía venir desde que se estrenó la película, se volvió fenómeno mundial. Toda la historia de cómo Sony hizo la película y se la vendió a Netflix a cambio de el cambio. Y Netflix la terminó convirtiendo en la cosa más vista de todo el perro año. Una canción que también se llevó el Oscar a mejor canción, como todo mundo lo sabíamos. Que si bien estaba absolutamente cantado que la canción de Golden iba a ganar mejor canción, por ahí hubo un momento donde sospeché que a lo mejor la canción de I Lied to You, la canción principal de Sinners, iba a lo mejor a llevarse el premio. La interpretación de Miles Catton, que es quien interpreta a Sammy en la película de Sinners, sí fue como para erizar un poquito la piel. Pero en el momento que sonó la intro de Golden, a todo mundo se nos olvidó incluso haber visto Sinners. Claro que Golden iba a ganar. Y ahí lo lamento un poco por Diane Warren, porque por 9º año consecutivo llegó a que no le dieran un Oscar. Que además ella estaba nominada por una canción que pasa en un documental acerca de ella. Y ni así, Diane, te amo. Y finalmente, dentro de los premios que medio que se sabía que iban a pasar, pero yo no estaba tan seguro, pero me dio tantísimo gusto que sí, que Amy Madigan ganara por la tía Gladys en Weapons. Como decía, y como bien lo dijo ella, este premio significa un chingo para el cine de terror, que no es un género menor, que no es una cosa que debería ser menospreciada, al final requiere de muchísima destreza actoral, ella lo demostró y se llevó el Oscar. Cosa curiosa además, de las 5 nominadas a Mejor Actriz de Reparto, ella es la que tuvo menos tiempo en pantalla en su película, dejando claro que no es la cantidad de tiempo que uno sale en pantalla, es la calidad. Y la tía Gladys, no mames. Cosas que sorprendieron de la ceremonia: el empate en mejor cortometraje. Sé que es una categoría a la que no se le pone tanta atención, pero muchas veces de estas historias derivan otras que se convierten en largometrajes. No hay que perder de vista que buena parte de los cineastas que vemos premiados en mejor película, en mejor dirección, en mejor guión, en ese tipo de categorías, muchas veces vienen del cortometraje. Sus primeros trabajos fueron haciendo cortometrajes. El caso, por ejemplo, de Ryan Coogler y Ludwig Göransson. Ryan Coogler se llevó el Oscar de mejor guión original, Ludwig Göransson se llevó su tercer Oscar de mejor banda sonora, y resulta que Ludwig hizo la banda sonora del primer cortometraje que Ryan Coogler hizo cuando estaba estudiando cine, y ve dónde están ahora. Vale la pena ponerle atención a esta categoría, porque de ahí salen cineastas que eventualmente hacen un chingo más de ruido, y en este caso hizo ruido que hubo empate. Ganaron los cortos de Two People Exchanging Saliva, que se sabía que iba a ganar por lo que decían muchas premiaciones, y el corto de The Singers, que como historia a lo mejor no trae tantísimo, pero la historia detrás de cómo se hizo y de dónde salió el elenco es maravillosa. Todos son cantantes que se volvieron virales de redes y ahora estaban ahí recogiendo un perro Oscar. Otro que tampoco se sabía era el premio de mejor casting, y no se sabía porque esta era la primera vez que se entregaba. La última vez que la Academia agregó una categoría a los Oscars fue en 2001, cuando agregaron mejor película animada, que ganó más que merecidamente Shrek. Es decir, hace 25 años que no agregaban ninguna categoría y agregaron por fin la de casting. Yo llevo rato diciendo que necesito que agreguen la categoría de mejor doble de acción, mejor secuencia de pelea, mejor escena de vergazos, yo qué sé. Y tengo entendido que lo van a hacer. Pero sí es cierto que no todas las películas requieren dobles de acción, pero sí todas requieren de un director de casting. Tiene sentido que esta fuera la categoría que agregan por primera vez, porque pues es un rol muy importante a la hora de producir una película y no se les premiaba. Ganó la directora de casting de One Battle After Another, que tiene todo el sentido, el elenco entero estaba nominado, era la película favorita de la temporada de premios, y estuvo particularmente cagado que le echó en cara a Paul Thomas Anderson que ella consiguió un Oscar antes que él, a manera de chiste evidentemente, pero Paul Thomas Anderson, que lleva todo lo que va del siglo XXI haciendo películas extraordinarias, ha estado nominado varias veces tanto a mejor guión como a mejor dirección como a mejor película, no ha ganado una vez, hasta anoche. Minutos más tarde se llevó el Oscar de mejor guión, de mejor dirección y eventualmente de mejor película, pero sí estuvo cagado que la directora de casting, que nunca habían sido premiados como categoría en la vida, se llevó un Oscar antes que Paul Thomas Anderson y se lo dijo. Ese premio de mejor casting un poco pavimentó el terreno para el resto de la noche. Siento que si Sinners hubiera ganado ese premio, nos hubiera dado a entender que Sinners iba a ganar más premios eventualmente, que lo ganara One Battle After Another quería decir que esa película iba a ser la gran ganadora de la noche. Para ser una categoría nueva, creo que a nivel estadísticas llegó a meter bastante ruido. Sinners ni en pedo se fue con las manos vacías, históricamente ganó el premio de mejor fotografía, y digo históricamente porque Autumn Durald Arkapo, la ganadora de mejor fotografía, es la primera mujer en la historia de los Oscars en ganar este premio. En casi 100 años de Oscars, nunca una mujer había ganado en la categoría de mejor fotografía. Por primera vez ocurrió ayer. Y en la discusión de si se lo merecía o no, basta con ver la escena de Sinners en la que convoca la música del presente, pasado y futuro en un mismo espacio y hacen una cosa de verdadera locura para entender que trabajo de fotografía hay. Sinners también se llevó mejor banda sonora, como bien decía, es el tercer Oscar de Ludwig Göransson, que ganó apenas hace un par de años por hacer la banda sonora de Oppenheimer, y ganó por primera vez en 2019 por la banda sonora de Black Panther, película también de Ryan Coogler, que está muy cabrón como Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Michael B. Jordan como colaboradores han trabajado en un chingo de cosas juntos, varios proyectos muy exitosos, y anoche se llevaron un Oscar los tres. O sea, son un grupo al que hay
que ponerle atención. Mejor película internacional ganó Sentimental Value de parte de Noruega. Ese premio también estaba como bastante parejo en la carrera, estaba entre Sentimental Value y El Agente Secreto porque las dos estaban nominadas también a Mejor Película. El Agente Secreto había ganado en un par de premios anteriores a los Oscars, pero tomando en cuenta que el año pasado Brasil ganó Mejor Película Extranjera con la de Aún Estoy Aquí, que es un peliculón, yo siento que un poco la academia, en plan de premiar a un país que creo que nunca había ganado el Oscar, decidieron irse hacia Noruega y le dieron el premio merecidamente a Sentimental Value. No porque no se lo mereciera El Agente Secreto, pero Sentimental Value es un peliculón. Personalmente creo que It Was Just an Accident de Jafar Panahi tendría que haberse llevado un chingo más de cariño en general, porque es un pinche peliculón, tiene el mejor final de cualquier película de la lista de las 50 que hubieron nominadas a cualquier cosa en los Oscars, y el tipo arriesgó su libertad para filmarla. No me parece poca cosa. Y son de esas que lamento que no le den más cariño a uno, pero no podría decir que Sentimental Value no se lo merece. Es, de nuevo, un peliculón. Mejor edición ganó Una batalla tras otra, que también me parece muy merecido, y la película de plano arrasó en la ceremonia. Los premios de guión también se sabía cómo iban a repartirse. Mejor guión original se lo llevó Ryan Coogler, mejor guión adaptado se lo llevó Paul Thomas Anderson. Este fue el primer Oscar para estos dos guionistas, también directores de su película, y Paul Thomas Anderson se llevaría más al rato mejor director y todavía más al rato mejor película, cosa que me parece se lo debían y además se lo merecía. Es una combinación que no siempre ocurre. Curioso el caso de Ryan Coogler, que le dieron el Oscar como mejor guionista, pero no el de mejor director, que de nuevo, creo que Paul Thomas Anderson se lo merecía, pero es que hay algo curioso con la categoría de mejor director, que es que nunca en la historia de los Oscars una persona afrodescendiente lo ha ganado. Nunca. Jordan Peele ganó un Oscar de mejor guión por Get Out, pero no ganó mejor director. Ryan Coogler también ganó una película que juega en el terreno del terror, gana mejor guión, pero no mejor director. No digo que esté mal, que no se lo hayan dado, no digo que deberían saldar alguna cuenta pendiente, solamente lo digo para ponerle atención. Y Sinners consolidó sus premios con el de mejor actor para Michael B. Jordan, que creo que es debatible este asunto de si se lo merecía o no, pero no se trata realmente de eso. Personalmente, yo creo que el mejor actor del año ni siquiera estuvo nominado. Era Jesse Plemons por Bugonia, ahí no había discusión. Me parece que su trabajo era superior al de los otros 5 nominados a la categoría de mejor actor y ni siquiera lo consideraron. El Oscar era de él. Pero dentro de los nominados, el Oscar para Michael B. Jordan me parece que sí significa un montón. Van varios años que parece que se abre como este abismo entre los Oscars y el cine comercial. Como que las películas que son oscareables tienen que ser de una profundidad casi incomprensible, tienen que ser películas de autor, pequeñas, independientes, cosa que me parece increíble que los premios celebren cine como ese. Pero también hay una parte en la que el poder que Hollywood solía tener a nivel entretenimiento, a nivel grandes producciones, se ha perdido un poco y sobre todo se ha alejado de los premios. Obviamente no todos los años puede haber una película como El Señor de los Anillos que cubre todos los rubros, es gran producción, es comercial, es extraordinaria y se merece todos los premios, pero sí es cierto que van varios años que se arma una brecha bien cabrona entre el cine que la gente sí va a ver al cine y el cine que los Oscars premian. Anora era una película independiente, Oppenheimer no era independiente, pero su taquilla en gran medida tuvo que ver con Barbie, Todo en todas partes al mismo tiempo era una película independiente, Coda, no sé qué carajos hacía ahí, Nomadland, creo que no conozco gente que la vio, y si nos vamos para atrás, los últimos varios años de Oscars siguen un patrón. La película ganadora o las películas que se llevan premios importantes no suelen ser películas conocidas en lo absoluto. Que Michael B. Jordan se lleve un Oscar de mejor actor me parece una redignificación del cine comercial o del entretenimiento en Hollywood. Sinners me parece una película extraordinaria, creo que tiene su mucha complejidad, tiene un discurso potente además. El uso de vampiros como metáfora de la apropiación cultural me parece absolutamente brillante, o sea, no es una película simple, pero no deja de ser una película de acción, una película que tiene escenas musicales, una gran producción de Warner que además es de una historia original. Que le den un premio al protagonista de una cosa como esa, me parece que es Hollywood un poco tratando de recuperar esa magia que en algún momento tuvo, como diciendo, vamos a darle un premio a un actor de una película que la gente sí fue a ver al cine y entonces hay una conexión entre los Oscars y el público. No sé si me explico. Lo que quiero decir es, me gusta lo que implica el premio de Michael B. Jordan, más allá de si era el mejor actor de la categoría o no. Sí es un gran actor y ese premio significa un montón para ese tipo de producción, que viene de muchísimo dinero y lo que sea, no es una película independiente como sí lo era, la de Timothy, pero me gusta ver premiada una película que la gente sí vio, y no por eso dejaron de premiar a One Battle After Another, que ganó mejor director, Sean Penn ganó mejor actor de reparto y el cabrón ni fue. La otra que tenía chance de ganar premios importantes sí se llevó uno, Jessie Buckley ganó por Hamnet y se robó el momento más bonito de la noche con el mejor discurso de los Oscars de este año por mucho, hablando del bello caos de la maternidad en una película tan poderosa como Hamnet. Ese fue el único premio de Hamnet en toda la ceremonia, pero sin pedos el más merecido. Y One Battle After Another se llevó el premio de mejor película, como bien intuíamos que iba a pasar, pero en su discurso Paul Thomas Anderson hizo una precisión que me parece muy bonita, que es:
citó a los nominados de la categoría de mejor película de 1975 y dijo algo así como: en esa categoría no había una mejor película, todas eran una perra maravilla, pero había que escoger una y el premio puede ser significativo en otro nivel. No es que se esté diciendo cuál es la mejor película de todas, es más bien, como hemos apuntado, un termómetro cultural de cuál es esa historia a la que hay que ponerle atención ahorita por alguna circunstancia particular que el mundo está viviendo. Cuando se subió a recoger el premio de mejor guión, dijo algo bien bonito también de: esta película es una carta que le dejo a mis hijos, ¿no? Como una disculpa por el desmadre de planeta que les estamos dejando, y al mismo tiempo como una especie de: denme la esperanza de que ustedes lo van a reparar. Perdón por dejarlo así, pero échenos la mano. Me pareció muy sincero. Las grandes ganadoras de la noche fueron One Battle After Another, Sinners, y yo meteré también a la lista a Weapons, porque de nuevo el premio de Amy Madigan a mejor actriz de reparto significa un montón para el terror y para las historias originales. Y hago esta lista de 3 porque, cosa curiosa, las 3 películas son de Warner, un estudio que está a nada de ser vendido por piezas. En este gran pleito entre Netflix y Paramount a ver quién compraba Warner, el miedo con Netflix es que desaparecerían los estrenos en cines, y Conan se lo hizo saber a Ted Sarandos, que estaba ahí en la ceremonia, se lo dijo con un chiste burlándose de que era la primera vez que iba a un teatro. Y el miedo con Paramount es que desaparecerían las historias originales, que Paramount prioriza solamente propiedades intelectuales que ya sabe que funcionan, solamente serían secuelas, remakes y reboots, y no le apostarían nunca a historias originales como lo fueron Weapons, Sinners y Una batalla tras otra, que si bien es de un guión adaptado, no deja de ser una historia que no se había contado en cine. Que estas películas se lleven los Oscars que se llevaron dice mucho en defensa de las historias originales, porque todas eran producciones grandes, o sea, no eran películas inaccesibles para el público general, tuvieron una buena recepción en taquilla y terminaron llevándose un chingo de premios. Es una buena manera de decir: déjame hacer más de estas. No es que estas películas fueran lo mejor que se hizo en todo el año, pero que hayan sido las más premiadas, creo que sí dice algo muy valioso en defensa de las historias originales y en defensa del cine como lo conocemos todavía. Por otro lado, creo que sí fueron los premios más predecibles hasta ahora. Estas estadísticas de la temporada de premios, de que si Jessie Buckley iba a ganar mejor actriz, de que si Sean Penn iba a ganar actor de reparto, que si One Battle After Another iba a ganar mejor película, había un montón de premios que ya sabíamos desde hace semanas quién se lo iba a llevar, porque los Oscars son la última parada en una temporada de premios que va dictando una bola de comportamientos y de votaciones y de estadísticas. Entonces, para cuando llegamos a los Oscars, como que ya no hay la emoción de a ver quién se lo lleva, ya todo está bastante decidido. Y está decidido porque existen estas campañas que duran semanas, donde aparece por ahí un villano, que en este caso fue Timothée Chalamet, aparece un héroe, que en este caso es Michael B. Jordan, que se mantuvo sereno, discreto, mientras a su alrededor se movían un chingo de piezas para que Sinners acumulara premios. Pero al final, bien lo dijo Paul Thomas Anderson, no se trata de qué película gana ni de cuál es la mejor, se trata más bien de lo que pueden significar esos triunfos. Muy en resumen, creo que estos Oscars me gustaron mucho por lo que implican los premios, por lo que implican quienes ganaron esos premios, más allá de si eran el mejor candidato o no, porque creo que hubo una intención genuina de defender al cine como lo conocemos, desde la presentación de Conan O'Brien, que se burlaba de las diferentes formas bastante nocivas en que el cine se está queriendo transformar, y también desde el reconocer que, si bien los Oscars no son lo más importante que está ocurriendo en el mundo, sí hay una parte en la que celebran una cualidad muy rara hoy en día que tiene que ver con el optimismo. No es que en el mundo no estén pasando cosas, están pasando cosas y a lo mejor podemos darnos un momento de reflexión buscando ser mejores. Que si los Oscars logran eso o no es otro asunto. En general, fue una ceremonia divertida, ganó quien creo tenía que ganar y dejó un par de reflexiones bastante positivas tomando en cuenta el clima de mierda en que se encuentra el mundo. ¿Qué va a ser de los Oscars en un par de años? No tengo idea. ¿Cómo va a ser el asunto de la prensa tomando en cuenta todo esto que vi? No tengo idea. Pero por lo pronto, para mí sigue siendo un sueño ver tan de cerca esta ceremonia que crecí viendo. Como quiera que vaya a cambiar, acá nos seguimos viendo. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta entrega. Si quieren ver un poquito más de los Oscars, tengo un par de videos hablando tanto de los de este año como del pasado. De este año hice resumen, análisis y comparación de las 10 películas nominadas a mejor película. Le atiné a cuál iba a ganar mejor película, no le atiné a la de mejor película extranjera. Pero más allá de mis predicciones, sigue habiendo un buen resumen de las 10 nominadas por si no las vieron y no las quieren ver. Y el año pasado hice un video hablando del origen de los Oscars, cómo salieron de un lugar bastante macabro y cómo han ido evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos hasta ahorita, que de nuevo va a cambiar en unos años.